Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy vamos a analizar el artículo Cómo realizar e interpretar revisiones sistemáticas y metaanálisis del autor Singhar Singh del año 2017. Somos de la titulación de Medicina, Área Biológica y Biomédica del componente Búsqueda Bibliográfica, Periodo Extraordinario 1, 2021 del Paralelo A, con la docente doctora Beatriz Quintero. Somos Emilia Echeverría y Jordan Sánchez. Objetivo principal: clasificar paso a paso para una buena realización e interpretación de una revisión sistemática y metaanálisis correctamente. Tipo de artículo: artículo de revisión. Como principal aporte, en este artículo se exponen los pasos para diseñar y realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis y errores comunes que se deben evitar. Vamos a empezar primero con la formulación de una pregunta clínica enfocada. Para cumplir con el paso 1 es importante que resalte el desarrollo de una pregunta clínicamente relevante, la cual deriva del equilibrio observado en la literatura y la práctica clínica. Y en los errores comunes, evitar que una pregunta sea demasiado amplia o demasiado estrecha, la cual está limitando la viabilidad y la relevancia de una revisión sistemática. Como segundo, tenemos desarrollar un protocolo de revisión sistemática. Entre los elementos más comunes se recomienda utilizar el formato PICO y desarrollar criterios explícitos de inclusión y exclusión, e identificar hipótesis para explicar la heterogeneidad anticipada. Introducción a nuevos términos. La declaración Prisma es una guía de publicación de la investigación diseñada para mejorar la integridad del informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Como tercer paso, tenemos una realización de una búsqueda bibliográfica. Una búsqueda bibliográfica sistemática en múltiples bases de datos es una parte integral de revisiones sistemáticas y evita los sesgos inherentes a las revisiones narrativas. Además, involucra al bibliotecario médico para realizar una búsqueda sensible y pertinente a la pregunta PICO de múltiples bases de datos, incluidas actas de congresos, registros de ensayos clínicos y literatura gris, así como búsqueda recurrente de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, tenemos a Medline, producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la cual se centra en artículos de revistas de biomedicina y salud. También tenemos la CINAHL, que es una excelente fuente de investigación como por ejemplo de enfermería, salud o áreas interprofesionales. La Psicoinfo, que es la base de datos especialmente en psicología, psiquiatría, consejería y adicción y compartimiento. Y además tenemos los LILACs, que es una base de datos de América Latina y el Caribe. Cuarto, examinar los títulos y resúmenes e identificar los textos completos para su inclusión. Una vez que se completa la revisión sistemática de la literatura, dos grupos de investigadores revisan el título y los resúmenes. Esto de forma independiente para identificar posibles artículos de interés. Luego se revisan los textos completos de los artículos para confirmar su inclusión. Es imperativo realizar esto por duplicado y de forma independiente para evitar sesgos en la selección de estudios. Extracción de datos. Después de la identificación del estudio, dos grupos de investigadores abstraen de forma independiente el estudio clave, el paciente, la intervención y las variables de resultado en formularios de abstracción de datos prediseñados y piloto. La abstracción de datos independiente minimiza el riesgo de errores y esto podría realizarse en papel o en formularios electrónicos como Microsoft Word o Excel, o mediante sistemas de datos como DistillerSR, repositorios de datos de revisión sistemática, etc. Revisiones más grandes tienen un revisor que puede revisar la extracción de datos primarios y un revisor secundario que se encarga de revisar y confirmar la extracción de datos y elementos aleatorios en múltiples estudios. Evaluación del riesgo de sesgo. Un propósito clave para las revisiones sistemáticas es evaluar crítica y objetivamente el riesgo de sesgo en la literatura relevante, para facilitar la interpretación apropiada del cuerpo de evidencia, utilizando diferentes herramientas de riesgo de sesgo propuestas por diferentes diseños de estudio que debe realizarse por duplicado e independientemente. Aunque la decisión de realizar o no una síntesis cuantitativa generalmente se toma en el protocolo de revisión, esto puede revisarse después de identificar los estudios, evaluar el riesgo de sesgo y resumir los datos. Con la síntesis cuantitativa se debe informar una medida estadística de inconsistencia como el índice de inconsistencia. Esto mide que de proporción de la variación total entre los estudios se debió a heterogeneidad y no al azar, como
Por ejemplo, el 30% baja, el 30-60% moderada, el 61-75% sustancial y el más del 75% considerable. ¿En qué nos ayudó este artículo para el conocimiento? El estudio de revisión ayudó a aportarnos el conocimiento adecuado para realizar una buena revisión sistemática y de la misma manera los errores que no se deben cometer. Además, el artículo nos explica muy detalladamente cómo realizar una búsqueda de revisión sistemática y metaanálisis de manera que no existan sesgos. Conclusión: la correcta realización e interpretación para una buena revisión sistemática nos sirve para de manera más fácil identificar cuáles son los sesgos y aciertos de un artículo científico. El futuro depende de lo que hagas hoy. Gandhi. Muchas gracias por su atención.